Era un misterio que estaba oculto, un plan oculto, que estaba así en la palabra, en la ley de Moisés, estaba en la ley de los profetas. Mire, si usted quiere saber, yo le invito a que usted lea el libro de Zacarías. Es un libro corto del Antiguo Testamento, pero es un libro que habla del Mesías, del Señor, de muchas maneras. Y yo cuando conocí al Señor, no encontraba ninguna referencia. No encontraba la Biblia, la leía, pero no encontraba ninguna referencia de que Jesús, de que se hablara de Jesús en el Antiguo Testamento. Hasta que creo que fue el Señor que me dio la luz. Gloria a Dios. Y ahí pude comenzar a ver los diferentes libros, desde Génesis 3:15, ya la primera profecía hablando de la venida del Mesías. Y después mire, en los diferentes libros, y en los salmos, y en los proverbios, y en todos lados. Amén. Pero yo le voy a aconsejar, como es un librito corto, son 14 capítulos, que usted lea el libro de Zacarías, que usted va a ver. Quisiera compartir con ustedes hoy, yo sin saberlo, sé que mi esposa estuvo hablando acerca de la gratitud el miércoles. Yo no tenía ni idea porque en general nosotros no compartimos o no hablamos de lo que vamos a predicar. Que sea el Espíritu Santo que nos ponga de acuerdo. Entonces el día jueves ella me preguntó, cosa que nunca, y yo le dije, mirá, yo voy a hablar sobre la gratitud. Y ella me dijo, justo ayer yo estuve enseñando sobre la gratitud. Amén. Así que quizás el Señor nos viene hinchando un poquito la oreja de que nosotros no hemos sido agradecidos. ¿Ha sido agradecido usted? Hemos sido agradecidos al Señor, como yo decía al principio. Hemos agradecido al Señor porque el Verbo se hizo carne, porque Jesús nació así, en el pesebre. Y el pesebre no eran hojas y palmeras, los pesebres estaban hechos en la roca, y era para guardar los animales. Entonces de allí, en esa roca, dentro de aquella roca, rodeado de los animales, Jesús nació. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuánto hemos sido nosotros agradecidos, hermano? Jesús, les voy a leer algunas frases de personas que escribieron sobre el agradecimiento. Dice, la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. ¿Verdad que tiene razón, Dice, la gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expone. Preciosa reflexión, ¿no? La palabra del día es gracias, simplemente, profundamente y repetidamente, gracias. Amén. Amén. La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra de los humildes. No se da en las alturas, en el orgullo, sino que florece mejor, reverdece en la tierra de los humildes. Gracias es la mejor oración que podemos hacer. Amén. Y cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en la vida del Señor que el Señor es la persona agradecida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Porque cuando nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos cuando Él está, por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro,
Luego sabemos lo que pasa con Lázaro. Él le dice: sal fuera, y te revive. Pero él dio gracias. Gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Y qué tremendo, ¿verdad? Justamente él agradece siempre porque sabe que va a recibir lo esperado. Cuando nosotros oramos al Señor, agradecemos, terminamos nuestras oraciones con gratitud. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me lo vas a conceder. Te agradezco, Padre, porque tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, gracias. Es una actitud de fe, hermano. Agradeciendo de antemano lo que Dios va a proveer. Amén. Ahora, Colosenses 3:15, al final dice: y ser agradecidos. Ser agradecidos. Encontramos al Señor Jesús muchas veces agradeciendo. Y ahora el apóstol Pablo da una exhortación diciendo al final del capítulo 3, versículo 15, una pequeña frase, una coma, y allí dice: ser agradecidos. Amén. Ser agradecido. Vemos a Jesús tanto en Mateo 26:27 como Juan 11:41, la gratitud. Y vemos también en la vida de Pablo, y vamos a ver la gratitud de una óptica que la miraba el apóstol Pablo. Y debe ser que nosotros como hijos de Dios tenemos que mirarla de esa óptica, porque la gratitud por la obra de gracia en la vida de otros fue una característica constante en la vida y el ministerio de Pablo. ¿Escuchó? La gratitud por la obra de gracia en la vida de otros fue una característica, una constante en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Amén. Él daba gracias a Dios por cosas que vamos a ver ahora. Él no estaba mirando los defectos de los hermanos. Él no estaba mirando lo negativo de los hermanos. Sí, todos tenemos cosas negativas. Él estaba mirando lo que Dios estaba haciendo y estaba agradeciendo. Y vamos a ver algunas cosas más. Vamos a ir a 1 Corintios 1:4, vamos a ver varios textos. Mire que yo no hice la predicación disculpe lo que voy a decir, la predicación del vago es aquel que busca todos los versículos en la concordancia y ahí arma el mensaje, ¿no? Gracias a Dios que no. Dice allí en Corintios, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y le está diciendo: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. El apóstol podía reconocer a la iglesia de Corinto y dar gracias por la gracia de Dios que les fue dada a ellos en Cristo. Miren, hermanos, nosotros hemos estado exhortados durante los años a que vengamos a orar a la casa de Dios. Dios puso en el corazón de mi esposa, comenzó a enseñar sobre oración. Y qué lindo grupo que está viniendo. No vienen por mi esposa, vienen porque la gracia de Dios está siendo derramada en Cristo con su palabra. Amén. Porque el Señor va a levantar y está levantando un ejército de oración y de intercesores que van a clamar y que van a orar y van a pedir y van a recibir. Amén.
teniendo los fundamentos de la palabra para hacerlo. Entonces ahí nosotros podemos orar con conciencia de que sabemos orar, sabemos cómo pedir, sabemos cómo rogar. Por eso no se pierda el estudio de los miércoles. Amén. Entonces Pablo dice, daba gracias a Dios por la gracia que Dios le fue dada a los de Corintio en Cristo, a tal punto que nos enseña la palabra. Si bien había cosas graves para corregir, que todos los dones del Espíritu Santo se manifestaban en ese lugar. No sé si a usted le gusta cuando se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Amén. En lo personal quisiera que en todo se pudiera manifestar el don de los dones del Espíritu Santo. Que unos pudieran hablar en lenguas, en don de lenguas, que otro profetizara, que otro interpretara las lenguas, en fin. Pero que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en usted, en mí. Y sí, si el Espíritu Santo vive en usted, los dones los tiene Él. ¿O no? Amén. Porque son de Él. No, una vez invitaron a un pastor y dice, sí, pastor, venga usted a predicar a la campaña, porque usted tiene este don. Y él dijo, mire, yo no tengo ningún don. Los dones son del Espíritu Santo. ¿Ustedes tienen que venga todavía? Sí, venga. Porque los dones son del Espíritu Santo. Amén. En Filipenses 1:3, vamos a ir hasta allí. Fíjese qué interesante se va a ir poniendo esto. Vamos a leer del versículo 2. Dice, gracias a vosotros y paz de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjense ustedes, cuando él le venía a la memoria, a la mente de los hermanos, ¿qué era lo que salía de su boca? ¿Qué es lo que había en su alma? Una palabra de gratitud. Que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. ¡Qué tremendo! Dice que él oraba siempre y lo hacía con gozo. Bueno, voy a orar por los hermanos, bueno. El Señor me dio la responsabilidad de orar por los hermanos y bueno, Señor, no, con gozo. Amén. Con gratitud. Amén. Dice, en cada una de mis oraciones por todos vosotros, allí estaba presente la oración por nuestros hermanos filipenses. Una oración con gozo. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? ¿Son con gratitud? Cuando oramos por el hermano, ¿por qué oramos? ¿Cómo oramos? Que Dios te bendiga. Por nuestra, dice que ellos oraban por todos, por la participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué el apóstol daba gracia? ¿Por qué el apóstol daba gracia y oraba con gozo? Porque dice que ellos habían participado del Evangelio desde el primer día. O sea que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar en ese lugar, los que estaban allí se convirtieron. Y dice que perseveraron. Amén. 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 Y ese es su motivo de gratitud en este mundo. ¿Sabe que el otro día había unos ancianos en la iglesia Cristo ha resucitado que eran abuelos de uno de los hermanos que se pararon como pastor? Y esos ancianitos eran personas que habían fundado esa iglesia. Uno de los miembros, los primeros que se convirtieron en ese lugar y fundaron, y cuando la hermana contaba, acá era un campo, y se estaba lleno de pasto. Chicos, Señor, gloria a Dios, ¿cómo no agradecer?
¿Cómo no tener gratitud? ¿Cómo no orar? El apóstol Pablo daba gracias porque esta gente había permanecido firme. Todos los que habían creído. Yo creo que los que estamos acá todos hemos creído. Amén. Y veo que ellos habían perseverado juntos. Porque seguramente no solo había alguien frente a la obra que trataba de llevar adelante el rebaño, sino que entre ellos mismos se cuidaban. El hermano fulano, ¿qué habrá pasado? Que no vino, está enfermo. A ver, vamos a ver. En aquel tiempo no habían todas las cosas que hay ahora. Pero tristemente podemos decir que se cambió la visitación diaria por una llamada por teléfono. Vieron que para algunas cosas la tecnología nos ayuda, pero para otras no. Luego vinieron los mensajes de texto, SMS. Y ahora con el WhatsApp podemos mandar un audio. Pero los apóstoles del Señor, los discípulos, el apóstol Pablo, Jesús, iba donde estaba la necesidad. Y si usted ha estado en necesidad y ha recibido un audio de alguien que le dice, estamos orando por ti, que Dios te bendiga, porque de repente no ha podido venir a la iglesia, está enfermo, está debilitado, está necesitado. Bien. No es lo mismo cuando viene alguien a mi casa a orar por mí, a estar un rato conmigo, a compartirme la palabra. Eso es glorioso. Eso levanta el caído. Eso levanta a aquel que está desanimado y triste. Y le dice, mira, el próximo culto te paso a buscar. No, porque no te veo a nadie. El próximo culto te paso a buscar. Aún eso hemos perdido. Y dice, termina diciendo, estando convencido o persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él oraba y agradecía al Señor sabiendo que el Señor iba a perfeccionar su obra en la vida de sus hermanos que estaban tan lejos. Hermanos, las distancias eran muy grandes. Usted podía viajar por mar, ir en burro o caminando, pero llevar un mensaje de un lado a otro tomaba días. No es como ahora que usted manda a cualquier parte del mundo y usted recibe. Mire, yo tengo contacto con personas que son de Finlandia. Está del otro lado del mundo, pero usted le manda y al toque recibe. Pero en aquel entonces no. Lo cierto es, hermanos, que aquel que comenzó la buena obra, Dios no hace malas obras. Amén. Estuvimos mirando el otro día que el hombre es la criatura, la corona de la creación, hombre y mujer. La corona son la corona de la creación. Cuando Dios les hizo, dijo, esto está buenísimo. Dice que dijo que era bueno de gran manera, pero en criollo, buenísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue el hombre el que obró mal. Entonces aquí hay una buena obra que el Señor está haciendo en esta gente y el apóstol está apoyando con su oración, agradeciéndole a Dios, como hemos visto, con respecto a la gratitud, que el mismo Señor antes de hacer los milagros daba gracias al Padre. También el apóstol había aprendido de Jesucristo a ser agradecido y dar gracias por lo que Él estaba haciendo. Ahora, yo veo en este hombre llamado Pablo de Tarso, no lo veo pidiendo ni una sola vez en estos pasajes, lo vamos a leer, para Él. Ni una sola vez. No quiere decir que en algún momento no pidiera. El Nuevo Testamento es muy grande, muy amplio. Pero ni una vez pedía hacia los demás.
pedía hacia los otros, Para los otros. para sus hermanos, para aquellos que estaban lejos a la distancia. Imagínense, él tenía una preocupación de padre espiritual. Y si yo tengo una preocupación como pastor, yo sé dónde es la casa más o menos de todos ustedes y puedo ir porque queda cerca. Sé dónde es la casa de mi hermana, sé dónde mi esposa vive, mi hija vive en casa de mamá, pero sé dónde vive el hermano Miguel, hermana Laura, Maura, Mari, sé, hermana René, sé todo. Donde vive usted también sé, ojo, usted me contó. Y yo puedo ir y orar y aconsejar y tal, pero él estaba allí kilómetros y kilómetros lejos. No podía tomar un avión para ir y a la hora estar allí, no. Simplemente oraba dando gracias por ellos, porque como dijimos, la gratitud es la mejor oración que nosotros podemos hacer. Y el apóstol Pablo lo tenía clarísima, ¿sí? Clarísima, gloria al nombre del Señor. Así que Él da gracias siempre, siempre, hermanos. A veces nosotros andamos orando salteado una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero dice que siempre orando con gozo por ellos, porque desde el principio que ellos creyeron se habían mantenido firmes, porque entre ellos mismos habían estado allí, uno con el otro, amén. Y ellos fueron fieles en el momento de prueba, porque me imagino que habrán tenido prueba, pero ellos fueron fieles. Ninguno se perdió, como dijo Jesús. Todo lo que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, que ya estaba escrito que se iba a perder, que sabemos que es Judas. Pero de los que me diste, dijo el Señor, ninguno se perdió. Amén. Gloria a Dios. O sea que usted y yo hemos sido dados por el Padre a la iglesia. Hemos sido dados por el Padre a Jesús. Usted y yo, yo y usted, hemos sido dados por el Padre a Jesucristo. Amén. Miremos en esta hora allí en Colosense. La verdad me enamora la palabra de Dios. Capítulo 1. Y vieron que la gratitud del apóstol Pablo siempre está al principio. No sé si notaron, porque hemos estado mirando versículos de cuando comienza a escribir su carta. Y en 1.3 dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo ¿qué cosa? Orando siempre por vosotros. ¿Y por qué agradecía? ¿Y por qué agradecía? Dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Al apóstol Pablo le había llegado la noticia. Qué tremendo cuando nos llega una mala noticia, ¿no? O cuando nosotros como pastores nos enteramos que alguien se alejó, que alguien se apartó, que alguien se enojó. Pero el apóstol Pablo recibió buenas noticias de oír de aquellas personas que tenían fe en Cristo, que no habían abandonado su fe, que él no podía estar, pero ellos se fortalecieron y él estaba agradecido al Señor y del amor que tenéis por todos los santos. Y del amor que tenéis por todos los hermanos. Y está aquí de la cuestión. ¿Por qué los filipenses ninguno había quedado por el camino? Por el amor. Entonces, ¿qué? Vemos que el apóstol Pablo está agradecido por la perseverancia en la fe y por el amor que tenían por todos los hermanos en Cristo. Hermanos, tenemos tantas cosas nosotros hoy en día. Tenemos a quien recurrir para que ore por nosotros, para que nos den consejo. Tenemos tantas bendiciones. Ese grupo de creyentes estaba en una ciudad. El apóstol Pablo había pasado, había predicado la palabra, había dejado a alguien encargado.
Y lo dejó en las manos de Dios. Y ellos decidieron permanecer firmes en la fe. ¿Cómo no iba a estar agradecido? Ellos decidieron amar a los santos. Porque el apóstol Pablo puso un fundamento en cada iglesia, en cada ciudad que estuvo. Dice que él puso un fundamento que es Cristo. Porque el fundamento de nosotros, fundamento de la iglesia, es Cristo, nuestra roca. Porque hay quienes dicen que el cimiento de la iglesia es Pedro. Porque Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no se estaba refiriendo a la persona de Pedro, porque ningún hombre puede sostener a la iglesia de Jesucristo sobre sus hombros. Ningún hombre. Si no se estaba refiriendo a la verdad que Pedro había dicho. ¿Y qué era lo que Pedro había dicho? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Sobre esta piedra, sobre el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Entonces, el apóstol Pablo estaba viendo que la iglesia estaba creciendo sobre un fundamento firme. Y lo que nosotros hemos estado enseñando en estos años, que Cristo sea nuestro fundamento, que el centro de nuestra vida sea el Señor. Amén. Que no sea ningún hombre, ninguna persona, ningún otro personaje de la Escritura, que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Que Jesús sea el motivo de nuestra oración. Jesús sea el motivo de la lectura de la palabra del Señor. A ver, hablamos de David, hablamos de Abraham, hablamos de Noé, de tantos hablamos, pero ¿cuánto hablamos de Jesús? Hay mucho para hablar de Jesús. Amén. Amén. El apóstol de gracia, vieron que era una persona agradecida. Realmente agradecida. Vamos a Primera de Tesalonicenses, porque esta realidad la vemos en todo el Nuevo Testamento prácticamente. En el 1:2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Es un calco. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Fíjense ustedes, él agradecía delante del Señor por los de Tesalónica, en las oraciones junto con los hermanos que estaban con él. Ya ven que el apóstol era un hombre de oración, de intercesión. Yo a veces pienso que debería de orar más, que debería de buscar más, porque a veces perdemos el tiempo en cosas, hermano. Cuando hay necesidad dentro del pueblo de Dios en nuestra nación, nosotros estamos perdiendo cosas, mirando cosas, escuchando cosas, hablando de cosas que no son pertenecientes al reino de Dios. Pero acá dice el apóstol algo muy interesante. Dice que él tenía, en nuestras oraciones teniéndole presente sin cesar delante de nuestro Dios. O sea, continuamente estaban y sin cesar. Por eso la palabra dice que debemos orar sin cesar. Lo enseña la palabra de Dios. Orar sin cesar. Y era lo que ellos hacían. ¿Por qué? Por vuestro trabajo de amor. La firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amor, obra de fe
amor y firmeza. Por eso daba gracias. Yo daba fe, amor y firmeza. Fe, amor y firmeza. Repítelo conmigo, a ver. Fe, amor y firmeza. Otra vez. Fe, amor y firmeza. ¿Sabe que nosotros nos gozamos en el Señor cuando usted está firme? Amén. Cuando sigue, a pesar de las dificultades. Porque hay que fe, amor y firmeza. ¿Cuántas tres cosas no se las va a olvidar más? Fe, Amor y firmeza. no se lo va a olvidar más. Yo recuerdo cuando el pastor, sí, aquel que vi el luego comienza, ¿te acordás que nos enseñó aquel día, el 21 de diciembre, el fe, amor y firmeza? 19. ¿19? Hoy es 19. Bueno, no importa. Así que oraba, él daba gracias por este pueblo, porque estaban en la misma condición que estaban los demás. El apóstol había pasado, había fundado una obra, había dejado una persona responsable. Y vemos en la palabra que esta gente estaba haciendo una obra de fe. Y yo puedo decir, mi esposa también, que esta obra es una obra de fe. Amén. Porque todo lo que se ha hecho ha sido por la fe. No Amén. por los méritos de nadie de acá, por la fe. Amén. Y lo que Él va a seguir haciendo, que lo siga haciendo por la fe. Amén. 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 Obra de fe, hermano. Hagamos obras, pero hagámoslos obra de fe. Y hagámoslos con amor. O una obra de fe hecha con amor. No despertar la gratitud de los demás. Una obra hecha con amor. Amén. Hermano, yo no puedo ir a trabajar a la iglesia. ¿Y quién le está diciendo usted que esto es la iglesia? ¿Acaso no podemos hacer obra de amor fuera de la iglesia? Es más, es fuera de la iglesia que tenemos que hacer la obra de amor. Amén. Sin perder la firmeza y la esperanza. Amén. Amén. Porque esa fe y ese amor quizás queden en la tierra en muchas personas lo que nosotros hagamos y ellos agradezcan en sus oraciones. Pero la esperanza debe de permanecer en nosotros. Amén. Eso hablamos con mamá el otro día. En los hijos de Dios tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque Cristo, amén, Amén. Cristo Jesús, es el que se hace responsable de esa esperanza. Nuestra esperanza no está basada en ninguna filosofía, ni en ningún cuento. Está basada en la palabra de Dios. Amén. Está basada en la muerte, resurrección de Cristo y ascensión. Está sentado en lugares celestiales, allí ya preparando un lugar para nosotros. Gloria a Dios. Fe, amor y esperanza. Hermano, cuando hagamos algo, hagámoslo con amor. Amén. Hagámoslo con fe. Porque un día el Señor va a probar todas nuestras obras. Y las obras que no se hacen con amor se van a quemar. Pero aquellas que nosotros hacemos con amor y en el nombre del Señor van a permanecer. Esperanza. Vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo estamos con el tema de la esperanza? Ay, hermano, cuando miro a mi alrededor, me siento desesperanzado. Bueno, en el nombre del Señor le animo a que usted no mire hacia alrededor, mire a aquel que nos da la esperanza. Amén. Amén. Ellos daban gracias a Dios en oración, por la obra de fe, por el trabajo de amor y la firmeza en la esperanza. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Obra de fe. Amén. Amén. Trabajo de amor y esperanza. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Espero que ustedes no se cansen. También en el versículo 3. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:3.
Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. El apóstol dijo, pero qué cosa bárbara, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Es imposible no dar gracias por ustedes, hermanos. ¿Por qué? Como me es justo. ¿Qué pasaba? Porque vuestra fe aumenta grandemente. Gloria a Dios. El apóstol Pablo no podía dejar de dar gracias por aquellos hermanos de Tesalónica, porque él había recibido las noticias de que la fe de ellos iba creciendo, hermanos. Nosotros tenemos que procurar que nuestra fe crezca en el Señor. Amén. Mire, yo me pongo en el primer lugar de la fila de los que necesitan que la fe crezca. Cuando uno mira el pasado, muchos siglos, cómo el Señor obró, cómo ellos hacían milagros, cómo ellos, a través de la prédica de la palabra, Dios los usaba grandemente, las señales le seguían. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa que las señales no nos siguen? El problema no eres tú, el problema somos nosotros. Porque seguramente acá la fe de ellos fue aumentando hasta poder creer que un muerto se podía levantar. Aquel que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, cuando miró a Pedro y a Juan que iban al templo a orar, dice que los miró con fe. Y el Señor coronó esa fe haciendo ¿qué cosa? Que él fuera sanado, milagrosamente restaurado. Pero también Juan y Pedro tenían fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ese oír implica obedecer. No solamente la escucho en la iglesia y ahora no. La escucho para obedecerla. Amén. Ese es el concepto de oír la palabra de Dios. Oír para obedecer. Amén. Entonces, él agradece en sus oraciones como es justo, hermano. Él cuando iba a orar no podía hacerlo, no se podía delante de Dios negarse a orar por ellos, porque veía que la fe de ellos aumentaba, y eso hacía que las almas se salvaran, eso hacía que la iglesia creciera, eso hacía que el pan se multiplicara, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. ¿Vieron? ¿Ven? Amor hacia los hermanos. Quizás todos ustedes también vinieron caminando, algunos vinimos en taxi. Pero ¿puedo orar por mi hermano? ¿Puedo orar por mi hermano? Amén. Yo puedo orar. Puedo visitarle si quiere, ¿no? Obviamente, porque si usted no quiere ser visitado. Yo conozco personas que no quieren que nadie vaya a la casa. Si usted no quiere ser visitado. ¿Cómo está? ¿Está desanimado? Orar, compartir la palabra. Y Pablo no se podía negar a orar porque la fe de ellos aumentaba grandemente y también el amor de cada uno. El amor de todos los que estaban en la congregación y la fe iban aumentando. No había un grupito, el amor de todos. Así que no es que acá hay un grupito de los que sirven a Dios, de los que pasan el... No, todos. Crecían en ese amor que abundaba más y más hacia los demás. Qué importante, ¿no? Saben que la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de Dios. Y aquí lo estaban practicando muy bien. Amén. Segunda de Timoteo 1:3. Y agárrense entre lo que puedan poner esto porque tremendo lo dice. Segunda de Timoteo 1:3.
Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Él daba gracias a Dios por algo particular, por servirle a Él con limpia conciencia. ¿Sabe que el otro día, yo cuando como mucho de noche, que no en general no es así, tomo un café con leche temprano con algo y nada más, porque después tengo pesadillas? No sé si a usted le pasa. O capaz que alguno de ustedes toma algún medicamento que de noche tiene sueños raros. Y esa noche que yo había comido mucho, tuve un sueño extraño, algo que interiormente me dejó mal, porque no era una cosa que agradara a Dios. ¿Sabe que mi conciencia empezó a acusarme y recurría al Calvario? Porque nos dice Hebreos capítulo 9, del 9 al 14, que Dios limpiará nuestras conciencias con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9. Si alguien lo encontró, que se ponga de pie y lo lea bien fuerte. Hebreos 9, 9 al 14. Les cuento que aún tuve que pedir perdón al Señor, porque no sabía cómo hacer para librarme. Entonces dije, Señor, perdóname por esto que me quedó en mi conciencia. Y lávame con tu sangre. ¿Sabe que el Señor se lo llevó? Lea, hermano. Hebreos 9. Del 9 al 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, con el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hemos hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Así el versículo? Sí, por la sangre. No por sangre de machos cabríos, El 14. ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, sacrifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios. Es una pregunta, Dios. Gracias. Es una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Lo que a mí me estaba pasando era una obra muerta, que estaba en algún lugar de mi cabeza, del pasado, y creo que el Señor la trajo para que yo la limpiara, fuera a su presencia, me arrepintiera y fuera limpio. Entonces el apóstol Pablo dice que da gracias. Siempre tenemos que dar gracias porque sirve al Señor con una limpia conciencia. Que Él vio en sus antepasados que servían a Dios con una limpia conciencia. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? No hablo de aquellas cosas que uno ha pedido. ¿Qué son las obras muertas? Lo que nosotros hicimos hasta que Cristo nos salvó. Y ese día que Cristo nos salvó tiene que habernos limpiado nuestra conciencia.
Que el diablo a veces tira dardos, los tira, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Pero a veces hay cosas guardadas aquí adentro, que surgen. Digo, yo me sentía mal, me sentía culpable. Digo, Señor, yo soy tuyo, yo he pedido perdón. ¿Cuántos años? Tuve que ir a la presencia de Dios porque mi conciencia estaba manchada. Tuve que ir a la presencia de Dios, dar gracias a Dios por la obra de Cristo, pedirle perdón y Él me limpió. Y mire que fue una lucha. Fue una lucha tremenda. Dije, Señor, yo no quiero tener esto en mi mente, en mi corazón. No quiero, Señor. Por eso dice que la sangre de Jesucristo limpiará vuestra conciencia para que sirváis a Dios vivo. ¿Cómo hemos estado sirviendo nosotros a Dios? ¿Con una conciencia limpia? ¿O hemos estado sirviendo al Señor con cosas que todavía venimos cargando de la vieja vida? No solamente eso, que no hemos renunciado a ellas porque las estamos acariciando. Y dice siempre en 2 de Tesalonicenses, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Perdón. Estoy en 2 de Timoteo, nada que ver. Me fui a otro lado. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar de noche y de día me acuerdo de ti en mis oraciones. Oraba por Timoteo de día y de noche, alguien que él había enviado para poner orden en las iglesias. Con limpia conciencia, daba gracias de día y de noche por su hijo Timoteo. Último texto, Filemón 4, es enseguida ahí, versículo 4. Mire lo que dice. Versículo 4 de Filemón. Doy gracias a mi Dios. ¿Vieron? Texto 4 de Filemón. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. ¿Vieron? Se repite en toda la Biblia, y no es porque el apóstol Pablo no tuviera cosas para escribir, sino que era un hombre agradecido. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¿Vieron? Amor, fe y amor hacia los santos. Lo hemos visto en todos los textos prácticamente que nosotros hemos mirado en esta tarde. Hermanos queridos, gracias no es una simple palabra. Es sagrado sentimiento que nace en el alma. Gracias se resume un buen corazón. También con las gracias va la educación. Gracias se le dice al amigo. Dar gracias es sentirse bendecido. Hoy hay muchas maneras de dar gracias. Puede ser una canción, puede ser una sonrisa, un abrazo fuerte a la distancia. Quien da gracias se siente retribuido. Eso es lo que pasaba con el apóstol. Quien da gracias se siente retribuido. Sea por el amor, la salud y los buenos amigos, que nunca falten las bellas razones para dar gracias, tocando los corazones. Gracias, palabra, gracias. Eres dulce y bondadosa. Nos hace pronunciarte y sentirnos buenas personas. Hermanos, tenemos un desafío por delante a partir de hoy y todo el resto de nuestra vida cristiana. Ser agradecidos. ¿Vieron de esa pequeña frase de ese versículo? Ser
agradecido. Jesús agradeció. El apóstol Pablo agradeció tantas cosas tremendas en las cuales él era participante. Fe, amor, Firmeza. a ver al revés, esperanza, amor Y fe. Qué tremendo. Y en la mayoría encontramos fe y amor. Y él no podía dejar de gracia. No podía dejar de gracia. Me doy cuenta que yo no he dado suficiente gracia por ustedes. Tenía que ser más agradecido por ustedes. Quizás lo que a ustedes les está faltando es que yo agradezca y agradezca más y más y más por ustedes. Y ahí el Señor hará algo diferente. Quizás nos falta a todos dar gracias por los hermanos, dar gracias por la iglesia de Jesucristo, Amén. dar gracias por la fe, el amor y la esperanza de mis hermanos. No mirar sus defectos, que en general tenemos más defectos que virtudes, porque las virtudes que tenemos no las dio el Señor. Amén. Sabe que la psicología no cree que nosotros tenemos un viejo hombre y no cree que somos intrínsecamente malos, pero somos intrínsecamente malos. Sí. Entonces todo lo bueno que todos nosotros tenemos, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. Amén. Donde no existe sombra de variación. Amén. Amén. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie. Yo les voy a pedir a aquellos que quieran que hagan una oración de gratitud. Pero que no sea muy larga, que sea breve para dar tiempo a todos los que quieran hacer una oración de gratitud. Recuerden que las oraciones de Pablo no eran pidiendo algo para él. Siempre estaba agradeciendo por lo que Cristo estaba haciendo en los demás. ¿Amén? Después usted tiene tiempo en su casa de dar gracias por lo que ha recibido. Así que aquellos que quieran dar gracias, que no sea una oración muy larga, si lo quiere hacer, hágalo en el nombre de Jesús. Señor, yo te quiero dar gracias en esta noche por lo que has hecho en mi hija, sanándola de la epilepsia, porque tú la has levantado para servirte. Gracias por mi nieto Lautaro, porque has creído firmemente en ti, por mi esposa, que ha estado todos estos años fortaleciéndome y ayudándome, por mi mamá, que es la luz que nos ilumina cada día con su testimonio, por mi hermana, que volvió al camino con fuerza para hacer la obra de Dios, y por cada uno de los que están aquí, y por los que no están aquí, yo te doy gracias. Porque culto tras culto, reunión tras reunión, así quizás faltan una reunión, pero allí vuelven a venir acá y nuestro corazón se alegra. Amén. Gracias por cada uno de ellos, Aleluya. por la fe que Gracias. tienen, por el amor que tienen, por la esperanza que tienen. Gracias. Amén. Gracias, Señor, gracias, aleluya. Muchos motivos para dar gracias. Llaman aquí nada más. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Abriste esa puerta a nosotros, guardas, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus siervos, Señor amado, por tus siervos que te sirven. Gracias, amado. Damos gracias por tu vida, vamos que tú los fortalezcas, que tú los bendigas. También damos gracias por todos los hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Deseamos que tú los bendigas justamente, Señor amado. Aún, Señor, clamamos a ti también siempre por aquellos que ya estuvieron con nosotros esta tarde, con los que
Oh Padre te alabamos por la gloria y te damos gracias por lo que has hecho, como gracias y aún por lo que haces. Porque aunque hemos visto nosotros a través de la cosmovia, a través de todas las cosas maravillosas que tú has hecho desde que estamos en este lugar, pero sabemos que tú ya estás grande la boca y que tú nos ayudarás, así que muchas gracias.